es importante hacer pausas en tu camino hacia el logro de tus metas. Te invitamos al Retiro Renueva, 3 días enfocados en ayudar a líderes y pastores a recuperar su vitalidad y avivar su vida espiritual. Encuentra más información en retirorenueva.com. Saber guardar la calma en una tormenta es una clave poderosísima para vivir la vida. Saber guardar la calma. Cuando todo a tu alrededor se sacude, cuando la incertidumbre en la vida es tan fuerte que no sabes cómo manejar ese momento, pero la invitación del Espíritu Santo es: mantén la calma, suelta el control y mantén la calma. ¿Sí? Suelta el control y mantén la calma. Y la calma, la quietud, solo puede venir cuando tú y yo decidimos confiar en la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es una de esas verdades acerca de la persona de Dios que no se entiende muy bien. Tampoco oigo que se hable mucho de ella, pero es fundamental que la comprendamos mejor porque se interpreta mal muchas veces. Pero la calma en un cristiano viene cuando descansas en la soberanía de Dios. ¿Y qué es la soberanía de Dios? Es la capacidad, el poder que Dios tiene para hacer lo que Él quiera hacer. Él tiene la prerrogativa, el poder en su mano para hacer en el mundo y en el universo lo que Él quiera hacer, porque Él tiene esa capacidad. Lo que Él dice, Él puede respaldarlo y hacerlo exactamente como Él dice. Esa es la soberanía de Dios. A los que estamos hoy aquí, si estás en casa y estás comenzando este camino de fe, es importante para un cristiano abrazar esta verdad, la soberanía de Dios. Miren, el profeta Daniel dice: todos los hombres de la tierra no son nada comparados con Él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle: ¿por qué haces estas cosas? Más claro no canta el gallo, ¿verdad? Nadie puede decirle a Él: ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es soberano. Y la soberanía de Dios quiere decir que Él puede llevar adelante su plan, hacer su voluntad, a pesar o por encima de las circunstancias e incluso a través de las circunstancias. La soberanía de Dios quiere decir que Él puede hacer y seguir con su plan a pesar de mis decisiones y a través de mis decisiones también. ¿Están aquí conmigo? Puede usar mis decisiones si son correctas o puede cumplir su plan a pesar de mis decisiones. A Él no le estorba nada ni nadie. Él sí que es verdad. Ahí sí que es verdad que decimos de Él: a Dios no lo atrasa a nadie. Él hace como Él quiere. Y Él tiene un plan maestro que lleva a cabalidad en su cumplimiento. Y este pasaje es un buen ejemplo de eso, porque fue la orden de Jesús, vuelvo a decir, que fueran al otro lado del lago. Fue la orden de Jesús que se montaran en esa barca. La circunstancia que los golpea no es el plan de Jesús necesariamente, pero es una circunstancia que Jesús atraviesa y donde Él establece su soberanía como Dios. Y dice: aquí, a mí no me vas a estorbar de llegar a donde tengo que llegar, así es que cálmate y déjanos llegar a donde tenemos que llegar. Y la naturaleza se sujeta a lo que Él dice. Ese es un excelente ejemplo. La Biblia dice, por ejemplo, que un pasaje tremendo que me parece tremendo. Mateo 10:29, Jesús dijo: ¿cuánto cuestan 2 gorriones? ¿Una moneda de cobre? Sin embargo, nada, cuestan muy poco. Sin embargo,
ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Tenga en su mente lo de la tormenta, que pareciera ser una casualidad, y compárelo con lo que Jesús está diciendo acá. O sea, el ave más pequeña e insignificante de la cual ustedes pudieran pensar en este momento, ni una de ellas muere sin que el Padre lo sepa. No hay tormenta, no hay huracán, no hay avalancha, no hay suceso en la naturaleza que se escape a que Dios sepa. ¿Quiere decir eso que Dios está detrás de desgracias naturales? No necesariamente. Quiere decir la soberanía de Dios, que Dios es el que crea este universo y lo somete a leyes, y muchos de esos, digamos al planeta Tierra, muchos de esos efectos naturales suceden porque es el curso de la naturaleza en muchas instancias, ¿sí? Y eso nos dice que Dios está como soberano cuidando su creación, gobernando sobre su creación, pero no está necesariamente, vuelvo a repetir, detrás de cada evento natural que nos pueda afectar a nosotros. Sin embargo, Él es el que está detrás de que esta creación siga el curso bajo las leyes que Él estableció. Hay otro pasaje interesante que dice: Él envía sus órdenes al mundo. Qué veloz corre su palabra. Envía la nieve como lana blanca, esparce la escarcha sobre la tierra como ceniza. ¿Alguien disfrutó la nieve en estos días? No hemos tenido un evento así en Houston en años. La última ocasión fue interesante también, hace unos pocos años, pero se habla de 30 años por lo menos de distancia entre eventos de nieve, y me recordaba esto cuando leía esto. Él es el que envía la nieve, lanza el granizo como piedras. ¿Quién puede resistir su frío congelante? Luego a su orden todo se derrite, envía sus vientos y el hielo se disuelve. Y vuelvo a decir, hay ciclos naturales, hay estaciones naturales. Dios no está detrás de cada evento puntual. Él es el originario de la creación, pero no necesariamente está detrás de cada evento. Lo que sí es cierto es que en la soberanía de Dios nada se escapa de su vista. Es cierto también que hay eventos naturales detrás de los cuales Dios está, cuando Dios determina que hay un juicio que va a traer sobre un pueblo y sobre una persona, en donde se interviene la naturaleza por orden de Dios. Sería el caso, por ejemplo, de Job, que fue el profeta a quien Dios le dijo: ve a predicar buenas noticias a tus enemigos en Nínive, y él se resistió a la orden de Dios, y entonces huyó supuestamente de la presencia de Dios, y Dios estuvo detrás de todos los detalles para que el profeta rebelde volviera a su asignación y a su plan. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes? Dios estuvo detrás desde los dados que tiraron los marineros para determinar por qué pasaba esa tormenta, que ellos de manera supersticiosa pensaron: esto tiene que ser que alguien metió las patas y los dioses están contra nosotros. Y curiosamente, al tirar los dados, apuntaron hacia Jonás. Lo tiraron al mar, y Dios está detrás de un pez que se lo traga, y Dios está detrás de la tormenta que había producido aquel momento. Y Dios ordena a ese pez que vomite a Jonás bien vomitadito, para que no se le olvide cómo huele la rebeldía. ¿Y qué hace Jonás? Ni bobo que fuera. Se fue a Nínive. ¿Quién estuvo detrás de esos procesos de la naturaleza y de la suerte? Fue Dios. Sí, hay ocasiones en que Dios está detrás de esas cosas, porque Él es soberano y Él tiene un plan. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, el reto más grande que yo tengo, y creo que usted lo tiene, es contestar esta pregunta: ¿por qué sufren los buenos? Ese es el aceptar que hay cosas malas que le pasan a los malvados. Es fácil, porque todos nosotros, usted puede
puede traer hasta filosofías orientales para explicar el karma, como está muy de moda entre la gente, hoy hablan de karma, ¿no? Se te devolvió el boomerang de tu maldad y te dio por la mollera. Sí, es fácil eso, es fácil. Usted y yo no tenemos problemas filosóficos para entender por qué a una persona que es mala le va mal. Pero por qué a una persona buena le pasan cosas malas es otra historia y nos cuesta tratar de encontrar por qué, ¿no? Claro, yo me paro aquí antes de avanzar en esto un momentito para establecer una verdad, y es: a los malos les pueden pasar cosas malas porque cada decisión que toman los seres humanos lleva consecuencias. Y eso es algo que no se nos puede olvidar a nosotros, ¿no? Nuestras acciones, nuestras decisiones siempre conllevan consecuencias. Y Dios quiera Dios que los que están hoy acá o estamos en casa, que tú que estás sentado hoy, que los chicos que están aquí, hoy tenemos a los jóvenes con nosotros, qué honor, qué gusto. Por usted me puse unos tenis hoy, porque los amo y los respeto. Y Dios quisiera que ustedes guardaran este tesoro en sus corazones. Todo lo que tú decidas llevará consecuencias. Si son malas decisiones, malas consecuencias. Si son buenas decisiones, buenas consecuencias. Porque el ser humano es hecho con libre albedrío. Tenemos la capacidad de tomar decisiones. Y Dios honra las buenas decisiones y las malas consecuencias te siguen si son malas tus decisiones, ¿sí? Entonces, no tenemos rollo pensando en malas consecuencias que llevan los malos o el que toma malas decisiones, pero los buenos, ¿por qué? Hay ocasiones en que las cosas malas que le pasan a los buenos son inexplicables. Démosle vuelta, pongamos lo que tú quieras, di lo que sea, que al final vamos a decir, no me convence, no estoy todavía convencido de que entienda por qué el sufrimiento en el mundo. El mejor ejemplo que tenemos en la Biblia es Job. ¿Se acuerdan ustedes? Un hombre bueno, buscaba a Dios, recto, temeroso, piadoso. Lo pierde todo, pierde a sus hijos, pierde su salud, pierde sus casas, lo pierde todo. Lo afecta una sarna que lo manda al piso y el hombre sufre por mucho tiempo el desastre. Todo su mundo se vino abajo. Y si lees la historia bien, te vas a encontrar que la historia dice que el enemigo pidió permiso. Y ese es el misterio de ese libro. Algunos creen que es el primer libro de la Biblia que se escribió. Es el libro más antiguo de la Biblia que se haya escrito. Está lleno de misterio, está lleno de poesía, está lleno de teología, está lleno de filosofía. Es bellísimo para leerlo. La historia es poderosa. En su desilusión, en su furia, en su confusión, cuando Job trata de entender por qué a una persona buena le pasan cosas malas, él se atreve a decirle a Dios: esto no tiene explicación. Le dice, le voy a decir a Dios: no me condenes, hazme saber qué tienes contra mí. ¿Es justo para ti oprimir y rechazar la obra de tus manos y mirar con favor los designios de los malos? Es decir, ¿es justo para ti hacerle daño a los que te queremos y dejar ir libres a los que no te quieren? ¿Por qué pasa eso? Porque el sufrimiento es inexplicable muchas veces. Porque una persona como Job es una buena persona. No entiende por qué pasa esto. Y la Biblia nos revela lo que pasa detrás de las cortinas de la vida física, al decirnos: Satanás estuvo detrás de esa desgracia. Claro, y va muy acorde con lo que dice la Biblia, porque dice la Biblia que Dios no tienta a nadie al mal, no puede ser tentado a hacer lo malo. Él no puede hacer nada malo, ni Él es la causa del mal en el mundo. La causa del mal en el mundo es Satanás. Y la causa de muchos desastres en el mundo, incluso naturales. Hay muchos desastres naturales que no son causados ni siquiera por la naturaleza, es por la mala administración de los seres humanos. El mal en el mundo, el mal en la vida de las personas
Muchas veces, no como consecuencia de sus obras, sino como la injusticia de una vida que no es justa. No tiene su origen en Dios. La Biblia lo explica. Job sufrió porque Satanás creó, ideó esa desgracia para él. Pero Dios lo permitió, porque nada se mueve en este universo sin que Dios sepa. Y nada va a atravesar tu vida y la mía, hablando de aquellos que tenemos fe en Él, sin que Él, por alguna razón, lo permita. Y aquí está el rollo para nosotros, porque nos vamos a frustrar y nos vamos a enojar muchas veces en la vida cuando tomemos la postura de Job, que trata de cuestionar y de preguntarle a Dios, ¿por qué? ¿Qué puede haber detrás? ¿Y saben cuál es el resultado del libro de Job? Que no se puede entender el mal en la vida de él. Y que mientras tú trates de cuestionar y preguntar por qué el mal, no vas a llegar a ninguna parte. Hasta que Dios viene y conversa con Job, y me encantaría leerlo, pero por falta de tiempo no hay. Es uno de los diálogos más espectaculares que hay en la Biblia. Le recomiendo que lea el libro de Job. Pero Dios viene y se presenta delante de Job y le dice en pocas palabras: ¿dónde estabas tú cuando yo creaba las estrellas y el universo? ¿Dónde estabas tú mientras tu embrión era formado en la oscuridad del vientre de tu madre? ¿Cómo me explicarías tú esto y aquello? Y todo es para decir: eres demasiado pequeño para entender la grandeza de la sabiduría de tu Dios. El mal en tu vida no se resuelve tratando de entenderlo. Y Job agarró la onda y entonces se rindió a Dios. Y le dijo: hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Tengo una chispa de entendimiento un poquito mejor de ti, Señor. Me retracto de todo lo que dije. Me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Job se cansó de tratar de entender por qué y simplemente se rindió. Porque cuando uno suelta el control, puede encontrar calma en la tormenta. ¿Cuál es la clave aquí? Se rindió. Lo que Jesús le dijo a los discípulos en la barca: calma, suelten las riendas y ríndanse. Ustedes no están en control, yo estoy en control. La soberanía de Dios sobre tu vida y sobre mi vida, ¿no? Las dos cosas más difíciles de comprender y aceptar en la vida: uno es la presencia y la operación del mal en el mundo, y la otra cosa difícil de comprender y aceptar es la bondad amorosa de Dios en medio de todo eso. ¿Están aquí conmigo? Y ese es mi punto hoy. No confiar en la soberanía del Señor y demandar entender por qué Dios permite las cosas es llenarnos de amargura y de enojo. Porque no somos Dios para saberlo todo ni entenderlo todo. Y no confiar en su plan nos robará la paz. Ese plan habla de que un día Él cumplirá su palabra a cabalidad y derrotará al mal y establecerá su reino finalmente. Ese es el plan de Dios. Confiar en esa bondad, en ese Dios que no puede hacer nada malo, es nuestro reto más grande. Pero es nuestra fuente de paz más grande. Les voy a citar a un predicador inglés famosísimo, Charles Spurgeon, Carlos Spurgeon. Dice, escucha esto: Dios es demasiado bueno para ser cruel y demasiado sabio como para equivocarse. Y cuando no podamos seguir el rastro de su mano, debemos confiar en su corazón. ¿Escuchaste eso? Cuando no puedas seguir el rastro de su mano, no entiendes lo que su mano permite o hace, confía en su corazón. Cuando seamos tan débiles que no podamos más que llorar, acuña diamantes en tus ojos. Muy poético, pero poderoso.
entiende que tus lágrimas son diamantes para Él. Las oraciones más dulces que Dios escucha alguna vez son los gemidos y sollozos de aquellos que no tienen más esperanza que confiar en su amor. Resumo lo que estoy diciendo. La batalla de confiar en ese Dios y en el por qué a los buenos les pasan cosas malas tiene un punto en la historia donde se cumple a cabalidad, y es la cruz, porque solo en la cruz el único ser humano realmente bueno que ha existido, los demás no lo somos, pero el único ser realmente bueno que haya existido sufrió la cosa más mala que haya pasado en la historia. Y como dice un predicador que yo admiro muchísimo, Sproul, dice: la única vez en la historia en que a una persona verdaderamente buena le pasó algo verdaderamente malo fue una vez en la historia. Y esa vez y en esa ocasión Él se ofreció a eso. Y lo hizo porque en la cruz, aunque pasó lo más terrible que haya pasado en la historia de los seres humanos, en la cruz Dios estaba cumpliendo su plan supremo para rescatarte a ti y a mí de la desgracia de la maldad. Y esa historia de la cruz me habla de personas que tomaron decisiones. Herodes tomó su decisión, Pilato tomó su decisión, Judas tomó su decisión y llevarán las consecuencias eternas de lo que decidieron hacer. Pero por encima de esas decisiones que mandaron a Jesús a la cruz, y por encima de las tentaciones de Satanás para impedir que Jesús fuera a la cruz, y por encima de lo que la gente dijo o hizo, Dios, por en medio de todo eso, como soberano que es, cumplió un plan: voy a rescatarlos de su desgracia. Y después de la cruz, la resurrección y la esperanza para usted y para mí. Esa es la soberanía amorosa de Dios para contigo y para conmigo. Y me promete a mí algo. Si yo comprendo la historia de la salvación, yo comprendo una cosa: yo no puedo entender todo lo malo que pasa en el mundo, ni entiendo todo lo malo que pudiera pasarme a mí, pero entiendo una cosa: si la cruz fue precedida por la resurrección y la gloria, yo puedo confiar que el Dios en el cual yo creo tiene un plan, pero yo no estoy en control de ese plan. Yo estoy incluido en ese plan. Y en ese plan Él me promete que lo que pase conmigo redundará a mi favor al final. Y así dice Romanos: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Porque el propósito de Dios se cumplirá siempre. Así es que, ¿cuál es mi invitación para ti? La invitación de Jesús a los discípulos en la barca en medio de la tormenta. Cálmate. Le dijo al mar y a las olas: cálmense, y te dice a ti: suelta las riendas y encuentra la calma. ¿Quién recibe esa palabra hoy? Miren, hay un versículo precioso de mis favoritos en la Biblia que dice: estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Es similar a la frase de Jesús cuando los discípulos gritaban y les dijo: estén quietos. ¿Qué quiere decir? En hebreo quiere decir literalmente: suelten las riendas. Tú no tienes el control de lo que pueda pasar en este país. Tú no tienes el control de lo que pueda pasar con tu familia. Tú tienes, el único control que tienes es el de tomar buenas decisiones. Cuando tú y yo enfrentamos retos como los que podamos enfrentar como comunidad hispana en este país, en este momento, tenemos varias cosas que hacer. Primero que nada, escucha a Jesús que se para en medio del viento y las olas y te dice: hey, tranquilo, guarda tu paz, no dejes que nadie te la robe. ¿Sí? Así es como se puede vivir esto.
En segundo lugar, toma buenas decisiones. Porque algunas de las situaciones que estamos viviendo hoy son el resultado de malas decisiones. También, seamos honestos. Pero tú estás en el plan de Dios. Y el plan de Dios es bueno. Entonces, ¿qué puedes hacer en medio de esto? Toma buenas decisiones. No te metas en rollos donde no te tienes que meter. Aléjate de todo lo que huela y parezca malo. Haz lo que es correcto en este país y hazlo bien. Acuérdate que cuando haces algo malo, nos echas tierra a todos los demás. Paga tus deudas. Llega a tiempo. Sé excelente en tu trabajo. Paga tus impuestos. Hello. Y tengo un plan. Siéntate con el corazón en paz y la mente fría y estudia los escenarios posibles que pudieran pasar para ti, para tu familia. Si estás como una persona que no tiene documentos en este país, ¿qué pasaría si esto sucede? ¿Qué vamos a hacer? Tengo cosas en orden. ¿Tienes órdenes para tus hijos, para tu esposa? ¿Qué haríamos si esto sucede? Vamos a hacer esto, esto, esto y esto. Y si esto no funciona, vamos para esto, vamos para acá y vamos para allá. Eso es lo que hay que hacer. Y por encima de todo eso, rendirnos. Como Job lo dijo: Señor, yo no te conocía, pero parece que ahora te conozco más. Te voy a conocer, te voy a buscar, porque mi vida está en tus manos. Y es el mejor lugar para estar. ¿Quién dice amén? ¿Sí? Oren conmigo. Padre, gracias por tu palabra, por tu presencia que está aquí. Señor, recibo tu palabra. Díselo conmigo: recibo tu consejo, tu sabiduría, tu palabra. Señor, me rindo bajo la mano poderosa que gobierna cielos y tierra, y que es la mano de mi Padre, el que me ama más que nadie en el mundo, mi Dios, el que me creó y tiene un propósito para mí. A ti te regreso las riendas. Tú eres el que tiene mi vida y la vida de mi familia en tus manos, y a donde tú me lleves estaré bajo tu cuidado. A donde tú me tengas, tu mano estará sobre mí, Señor, porque tienes un plan, mi Señor. Y te digo hoy: cumple tu plan, Señor. Dios sabio, infinitamente sabio, eternamente amoroso y bueno, te confío mi vida. Hay algunos que están acá con sus ojos cerrados, que antes de irse hoy tienen que sellar esa relación con Dios Padre, que solo es posible a través de Jesucristo, el inocente que pagó por los culpables, tú y yo. Dios te perdonó ya en la cruz. Él lavó tus pecados. Pero que te alcance esa limpieza y que te alcance ese plan de Dios tiene que ver con que tú aceptes ese sacrificio y le digas a Él: toma mi vida, perdóname, hazme tu hijo. Es lo que Él promete con aquellos que le crean a Él. La promesa del Señor para nosotros es: todo aquel que crea en Jesucristo como el Salvador del mundo y le rinda su vida, ese es hecho hijo de Dios. Y al ser hecho hijo, hija de Dios, entra en ese plan maravilloso de Dios. ¿Cómo vas a vivir de otra manera? No se puede vivir de otra manera. Tú y yo no podemos vivir por nuestras propias fuerzas. ¿Por qué no te entregas al que tiene el control de la vida y te dice: si me dejas guiarte, voy a ser tu pastor, voy a ser tu salvador, voy a ser tu Dios?
Es cuestión de una decisión que te cambia la eternidad. Y yo quiero dar la oportunidad, antes de que salgamos de acá, quiero darte la oportunidad de que hagas de Jesús el Salvador y Señor de tu vida. Y es a través de una oración sencilla, pero poderosa. ¿Quieres hacerlo conmigo? ¿Quieres invitarlo a que Él venga a reinar en tu corazón? Si quieres hacerlo, haz esta oración ahí donde estás. Dile: Señor Jesucristo, me entrego a ti, Señor. Te pido hoy que me perdones mis pecados, porque sé que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz en mi lugar. Hoy te abro el corazón, Señor, lávame de mis pecados, recíbeme como tu hijo, como tu hija, hazme tuyo, siéntate en el trono de mi corazón, sé mi Señor para siempre. Gracias por escucharme, por recibirme, mi vida está en tus manos. Es importante hacer pausas en tu camino hacia el logro de tus metas. Te invitamos al Retiro Renueva, 3 días enfocados en ayudar a líderes y pastores a recuperar su vitalidad y avivar su vida espiritual. Encuentra más información en retirorenueva.com.